Entre lo simbólico y lo sensible, el arte como testigo de los afectos. Un podcast del área de cultura, bienestar universitario, sede Bogotá, Universidad Nacional de Colombia. Escuchanos en YouTube y Spotify. Bienvenidos a este episodio especial del podcast de Artesano, donde exploramos cómo el arte se convierte en un canal único para expresar y transformar nuestros afectos. En esta ocasión contaremos con la voz de los verdaderos protagonistas de nuestro proyecto, los estudiantes que han vivido la experiencia de Artesano. A través de sus relatos descubriremos cómo la fotografía, la escritura, las artes plásticas y el trabajo con el cuerpo les ha permitido conectarse con sus emociones, resignificar momentos importantes y expresar aquello que muchas veces no puede ser. Hola a todas, todos y todes, bienvenidos a este nuevo episodio de Entre lo simbólico y lo sensible, el arte como testigo de los afectos, un podcast del proyecto Artesano de el área de cultura de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. El día de hoy estamos con David Pinillo. Jennifer Fori. Lautaro Armela. Bueno, ellos son 3 estudiantes que participaron del proyecto Artesano durante este año y medio, en todas las sesiones, pero sí pues en muchas de ellas. Y Lautaro, quien es uno de los moderadores del proyecto, con quienes estaremos charlando sobre lo que para ellos fue participar de Artesano, lo que les aportó en la vida, en sus estudios, no sé, ya ellos nos dirán en qué les aportó, o si no les aportó, no lo sabemos, ya nos enteraremos todos juntos de esto. Y bueno, nada, muchas gracias por escuchar y bueno, disfruten el episodio. Bueno, para iniciar, comentar que estamos con 3 estudiantes de la universidad que han tenido, a pesar de, digamos, de los cortes por el paro y el conflicto que hubo en la universidad, bueno, han tenido su proceso con Artesano. Entonces, por eso la invitación como para hacerles unas preguntas acerca de precisamente de eso, ¿no? Y entonces, para iniciar, preguntar qué motivó su interés inicial por participar en los talleres de Artesano y, digamos, cuáles fueron esas expectativas. Es decir, es muy común que cuando uno llega a un taller realmente no sabe bien de qué se trata hasta que empieza a experimentarlo, ¿no? Entonces, digo, ¿cuál fue su motivación inicial para participar en los talleres? Y una vez que participaron, ¿no? Y se dieron cuenta realmente de qué iba, ¿cómo esperaban entonces que a través del arte pudieran impactar su vida emocional? Bueno, si soy franco, no recuerdo, fue hace ya tanto tiempo que no recuerdo exactamente por qué fue que decidimos más bien ir a los talleres. Tengo un vago recuerdo de pasar en ese momento por mucha frustración y mucha ira, pero el chiste no recuerdo exactamente por qué. Entonces, más que poder responder por qué fue que llegamos, puedo sí decir por qué por qué yo me quedé particularmente, y es que es un lugar que se configuró como un espacio muy agradable, ¿sí? Un espacio muy abierto en el que uno sí sentía la posibilidad de uno poder decir las cosas que uno tal vez podía querer explorar, pero que no podía lograr expresarlo por medio del uso del lenguaje, menos con otros seres humanos. Entonces esa fue como la razón principal por la cual yo continué yendo. Gracias, David. Bueno, por mi parte, yo me acuerdo que yo también fue hace mucho tiempo, lo encontré por un correo y tenía ganas de ir porque, no sé, el arte siempre ha sido como de mi interés y nunca había visto algo así en la universidad. Y en ese momento estaba pasando por lo que era mi práctica, que era, bueno, yo estudio terapia ocupacional. Entonces estaba haciendo mi práctica en enfoque psicosocial y digamos que ahí se hace mucho, o sea, se configura mucho con el arte como expresión de lo emocional o de algo más, ¿no?
como otro lenguaje propiamente. Entonces lo hice por un interés propio, que ya es como ese dibujar y demás, y el interés como profesional, por así decir. Y también pues me quedé porque, también por lo personal, pues digamos que se me dificulta a veces hablar, entonces como que por medio de esas actividades que se hacían allí, era otra forma de transmitir, algo que no se podía, o que por lo menos se me dificultaba hablar. Y eso era un espacio seguro. Súper. Sí, me acuerdo que cuando ustedes llegaron con un compañero más que vino después un par de veces. Eléctrico. Sí, y el primer taller fue el del libro, ¿no? Entonces, yo creo que con eso. Jennifer. Bueno, cuando yo llegué a Artesano también fue curiosamente por un correo y en ese momento la actividad era de escritura creativa y a mí me pareció como bien interesante porque siempre he tenido como un interés por ese tema en particular y yo dije, bueno, eso nunca se ve en la universidad. Entonces, pues nada, fue como ahí cuando llegué a ese espacio y ver cómo utilizaban esas herramientas del arte para darle lenguaje a lo que uno sentía por dentro, pues fue bien interesante. Entonces yo desde la primera sesión del taller yo dije, no, pues me encanta, quiero seguir. Entonces eso, ahí sí como dijo Yeltsin, fue como una decisión de, bueno, aquí me quiero quedar siempre que tenga la posibilidad de participar. Y más porque en ese momento yo estaba literal como en un proceso de mucho autodescubrimiento. Entonces, como en Artesano pude encontrar el empezar a trabajar en esas herramientas con las que podía dar lenguaje a eso que, como decían mis compañeros, pues uno no encontraba una forma de nombrar. Entonces, pues nada, ahí fue como el cariño profundo del proyecto y ahí, eso es lo que me tiene aquí. Súper. Y hablando de esto, de este tema de, digamos, de quizás no poder verbalizar ciertas emociones o ciertas sensaciones que uno quiere expresar, entonces la pregunta sería si nos pueden compartir algún momento específico durante el taller donde sintieron que el arte realmente los ayudó a expresar esto que no podían verbalizar. Claro, claro, claramente. Hubo un taller en particular, bueno, dos en realidad. Uno fue el que hicimos con unas cartas que eran de cine colombiano, un tarot de cine colombiano, que me pareció un ejercicio muy interesante. Y en ese momento yo estaba como planteándome cómo reconfigurar mi vida, ¿no? Cómo quería como reinventar ciertas cosas, ciertos espacios, ciertos tiempos y pues uno busca como señales que le ayuden a tener un poquitico como de clarividencia con respecto al futuro de uno mismo, ¿no? Entonces, ese lo recuerdo en particular porque ese sí, digamos que como que me despertó un poquito, me despabiló. Y luego tuvimos, no me acuerdo si fue casi que paralelo, si fue antes o fue después, no, fue ese mismo que teníamos que hacer un dibujo con respecto a eso que habíamos visto en la carta. Inclusive por ahí tengo el dibujo todavía. Que usualmente yo siempre de mis trabajos de artesano siempre los entregaba para que los tuviera Lautaro, pero que los guardaran en su archivo, pero ese sí me lo llevé. Que era un árbol que crecía. Ese en particular, y había otro sobre gestión emocional, no me acuerdo bien cómo era la actividad, pero era como para darle como una orientación distinta a las emociones más fuertes que uno siente. Digamos que en mi caso particular es la ira, tengo mucha candela por dentro. Y pues ahí poco a poco le he sabido darle como una dirección más adecuada, más centrada, más focalizada, más reactiva, no explosiva. Y eso sí lo tengo muy, muy, muy presente. Todos los días, digamos, cuando estoy así muy, muy caliente de la cabeza, como dicen por ahí, digo, parce, me gustaría ser artesano, lástima que ya el tiempo a mí no me lo permite por el trabajo. Pero es una cosa que siempre tengo presente. Y es que decíamos un minutico, cómo las actividades nos llevan a darle voz a las cosas que para nosotros son inefables, la verdad. Súper. Yo me acuerdo, bueno, estaba acordando de muchas actividades. Me acuerdo que una de las primeras fue una en la que utilizamos unos libros
no me acuerdo qué era, pero era como transformar se trabajaba un sentimiento que era similar a la frustración, pero no me acuerdo qué era. Y ahí como que transformé una situación que en su momento fue difícil por medio de un dibujo. Entonces eso sirvió como, no sé, nunca me lo hubiera imaginado como trasladarlo a algo como más simbólico y, y como que, no sé, facilitar esa transición, porque a veces es como que, uy, no, por ahí no quiero pasar. Entonces, nada, fue bonito. También me acuerdo de otros talleres que, digamos que no se profundizó en emociones, como suele llamarse mal, negativas, eh, pero entonces se trabajó otro tipo de emociones, así como, pues me acuerdo de uno que por lo menos a mí me evocó nostalgia, que fue uno que se hizo virtual, eh, de dibujar la casa, una parte de la casa. Fue como, uff, no sé, a mí siempre me mueve un poco la nostalgia, entonces yo pienso como desde el pasado y hacia el futuro, y yo digo, bueno, eso o sea, transformar esos espacios en donde uno comúnmente pasa, no sé, o sea, conforme iba dibujando, yo me iba acordando de cosas que ella hacía, pues, de toda la gente que pasaba por ahí, fue bonito. Sí. Ahí sí, hubo uno que era de la casa y uno de la habitación, ¿no? Y a veces la habitación es como una máquina del tiempo también, ¿no? Porque uno guarda cosas en su habitación, en su casa. Y en su casa uno también proyecta, ¿no? Entonces es como que uno está en varios momentos al mismo tiempo, en una habitación que es muy, muy íntima, muy personal. Entonces por eso también lo traemos como ejercicio, ¿no? No la habitación o la casa en particular donde uno habita, sino tu habitación simbólica, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Qué hay ahí? ¿Qué falta? ¿Qué no falta? ¿Qué pondría? ¿Qué no pondría? ¿No? Jennifer. Mm, bueno, pues es que es difícil elegir porque creo que cada taller en el que he participado de alguna manera me ha dejado algo como dentro de este proceso como de autoconocimiento, ¿no? que yo he iniciado. Sin embargo, si tuviera que a la fuerza elegir, pienso automáticamente en uno, el taller de la habitación, en cómo sería mi habitación ideal. Y fue bien interesante porque, digamos que con esta idea de usar el espacio para representar quién soy, pues digamos que nunca me la había planteado en realidad. Entonces fue como pensar que cada cosa que yo ponía en su lugar o cada cosa con la que yo me sentía agradada de alguna manera representaba algo de la esencia de mi personalidad. Entonces eso me marcó bastante, pero también todos los que han estado muy relacionados con el tema de la sombra y todo este concepto de Carl Jung, porque de nuevo, o sea, ha sido ese proceso como de darme cuenta de que habían cosas que yo no estaba aceptando de mí misma, tanto positivas como negativas, y que era justamente eso, como la raíz de por qué lo que me estaba doliendo me dolía de la manera en que estaba ocurriendo. Entonces, creo que me quedo con esos dos en particular, bueno, dos porque fueron como dos talleres de sombra y Ajá. irónicamente siempre han sido como, no, uno fue como de audiovisual y otro fue muy de escritura creativa. Entonces, tres talleres en total han sido los que me han marcado. Y ya. Súper. ¿Creen que los talleres de artesano les han dado herramientas que pueden aplicar en su vida diaria para gestionar sus emociones? Digamos, en el caso de ser positiva, ¿cuáles serían? Yo retomo justamente lo que decía ahorita de resignificar emociones. No, creo que estaba haciendo memoria de los primeros talleres en los que estuve. Había un ejercicio justamente que hablaba sobre o bueno, no me acuerdo cómo iba, pero me evocó mucho las expectativas que se me habían a mí impuesto desde muy peladito. Así como decía Fernando Peso, a uno le van poniendo unas máscaras y cuando uno envejece es que uno briega para quitárselas de la cara. Entonces, que sí me han servido, claro, vuelvo y digo, cuando a mí se me pone un poquitico caliente,
me ponen calientes las ideas, se me ponen un poquitico anarcas, pues yo digo, hombre, o sea, no vale la pena meterle candela a las cosas, ¿no? Porque es así como le pasaba a este señor, no me acuerdo cómo, escritor mexicano, que el man tenía la misma maña que uno, que la mínima que escribía algo no le parecía, le metía candela de una. Hoy en día borrar o le pega un cabezazo al portátil o lo que sea. Y pues yo dije, no, porque pues la gracia justamente es uno poder así, como decías ahorita con la metáfora de la habitación, uno poder volver al pasado y decir, venga yo, ¿dónde he transitado? Y eso es lo que yo notaba, que justamente cuando uno se desbordan las emociones, uno a veces siente que no tiene un, un tiempo que no se desdibuje como tal, no hay un pasado como tal claro, que eso también vimos en muchos talleres con respecto a la memoria, que la memoria se puede desdibujar con mucha facilidad. Entonces también son esas pequeñas cosas que yo voy tomando nota y que ya me esfuerzo mucho por no borrarlas, por tenerlas ahí y tenerlas presentes. Entonces cuando se me calientan las ideas muy rápido, pues yo digo, oh, voy a pegar una revisadita a mi chat personal a ver yo qué pensaba hace exactamente un mes con respecto a algo, a ver si encuentro alguna palabrita clave que me devuelva a esa raíz de donde se supone que estaba haciendo las cosas que deseaba hacer por convicción y no por una furia desbocada. Bueno, yo ahorita decía que bueno, desde el taller, desde el arte, podía uno comunicar cosas. Digamos que por eso mismo, en cuanto a regulación, me sirvió mucho que a través de otros símbolos pudiese yo identificar esas emociones y con qué imágenes yo conectaba. O sea, bueno, esta emoción se conecta con esta situación. Y digamos que pues eso en parte, bueno, todavía se dificulta, pero digamos que por medio del taller podía hacer como esa conexión entre por lo menos visibilizar eso que tanto se esconde y encontrarlo, porque digamos que esa como invisibilización como que se vuelve algo habitual y ya darle como su nombre ayuda un poco a transitar eso a lo largo del día. Es como, bueno, esto se parece a algo que viví antes, en vez de olvidarlo simplemente y que todo eso se revuelva después. Entonces, eso en parte, o sea, eso me ayudó, el taller. Súper. Uy, bueno, pues en mi caso, creo que la mayor herramienta que me ha dado es entender que las emociones no debo reprimirlas, porque es algo que yo pues acostumbraba a hacer. Entonces, principalmente ha sido como justo, como con este tema del autoconocimiento y darle pues palabras a lo que uno siente o a lo que piensa. Pues digamos que he empezado a amigarme con mis emociones, sobre todo aquellas emociones que en psicología creo que le dicen displacenteras, eh, como el enojo, la tristeza y entender que pues en realidad no eran mis enemigas y el miedo tampoco lo era, simplemente que como nos han mal enseñado que tenemos que reprimir, que tenemos que mostrar, como decía creo que Yeltsin, máscaras para vernos fuertes, pues claro, o sea, automáticamente normalizamos el reprimir, pero para mí ha sido supremamente clave esa herramienta, como darle nombre a mis emociones, amigarme con ellas. Súper, sí, hablamos siempre de eso, ¿no? Como que no existen emociones malas, lo que sí existen es de pronto un desequilibrio emocional o un mal concepto de las emociones, ¿no? El miedo no es una mala emoción, el miedo bien podría ser una herramienta de motivación incluso, ¿no? Como cuando uno logra o llega a una meta con emoción, se siente mucho mejor que ¿no? Si no estuviera el miedo ese, ¿no? Entonces, para continuar, entonces, ¿cómo preguntarles cómo sienten que la experiencia estética, es decir, el uso del arte como herramienta emocional, impactó su manera de comprender el concepto de bienestar emocional? ¿Qué? Va de nuevo, va de nuevo. ¿Cómo sienten que la experiencia estética, esto sería el uso del arte como herramienta emocional, impactó su manera de comprender el concepto de bienestar emocional?
Es decir, podrían como iniciando a ver qué es si cambió un poco su concepto de bienestar emocional, ¿no? Mediante estas herramientas artísticas. Uy, claro. Camila decía ahorita en una de las motivaciones que tuvo para asistir al espacio un profundo interés, digamos, académico también. Porque usualmente, digamos, nosotros somos de ciencias de la salud, yo también soy de terapia ocupacional. Y pues siempre está hablando de eso, ¿no? El concepto de bienestar, de cómo alcanzar el bienestar. Uno va, digamos, a ciertos espacios aquí dentro de la universidad, nada que ver con artesano. Y uno es como, no, es que uno siente que uno como ser humano no siente su afectación en el bienestar. Y la respuesta es, ¿ya dormiste? ¿Ya comiste? Y uno, sí. Uno como, a ver, huevón, yo soy de salud también. O sea, uno ya llega a un punto de exploración en la que uno sabe que hay un más allá de cual para uno es inalcanzable. Por eso es que uno asiste a espacios en los que hay gente que ya tiene muchos años de experiencia, no solamente educativa, sino también pues laboral o experiencial con respecto a eso. Entonces, ¿cuál es el chiste? Que tú me preguntas que si me ha modificado en algo mi concepto de bienestar, claramente, inclusive más allá del ejercicio académico. Porque es que no solamente escoger y decir, no, amanecí hoy chévere y no tengo ganas de matarme ni de matar a nadie. No, bueno, tengo bienestar emocional. No, no se trata de eso. Sino que uno realmente puede sentir esa paz, ese ser creativo. ¿Sí? Ese lugar en la mente de uno, en el espíritu de uno, que uno simplemente existe ya como una extensión creativa de las cosas y nada más. Si uno encuentra paz en eso, real reposo. Para mí es como estar soñando, como cuando uno más o menos alcanza a tener un poquito de conciencia de lo que uno está soñando durante la noche y uno sabe que está haciendo un montón de cosas sin sentir el peso y la fatiga de los días. Sí, que eso es lo más sabroso de soñar, saber que uno está haciendo un montón de cosas y no siente la fatiga en los brazos por estar volando. Entonces, más o menos por ese lado es que yo encuentro como ese encuentro con el bienestar por medio del arte. Esa parte como creativa, sin ese esfuerzo físico, cognitivo o emocional demasiado intenso que a veces nos amarra un poquitico los pies de forma inadecuada a la tierra. Sí, digamos que yo he encontrado como varios momentos en el espacio. Era uno, el momento en que uno estaba creando como tal, eso como en medio de todo eso que, o sea, sí, yo concuerdo contigo y es que uno en medio de conforme va, no sé, dibujando, escribiendo, va pensando muchas cosas, pero se va plasmando solo una parte. Entonces en ese ejercicio, como que sí, no se siente un peso de lo que se está pensando, como si digamos uno lo haría en otra situación, pero ahí se siente más amigable, pese a todo lo que se esté pensando en ese momento, que a veces puede ser pesado, ahí se siente más liviano. Y luego está como el producto final, ¿no? Y ese producto final yo lo veo como el resultado de todo eso que se procesó, y también queda como algo a posteriori, o sea, no fue como listo, aquí acabó la sesión y listo, no, y termina. No, sino que uno de verdad se lleva algo. Entonces era como, no sé, sesión psicológica que llegas, te malpilotean un poco y después te dejan ahí al vacío. No, o sea, o sea, tú quedas con algo que de verdad te sientes satisfecha y nada, o sea, es algo que uno recuerda. Bueno, me pongo a pensar un poco en que en derecho siempre nos dicen, porque pues sí, a propósito de qué carrera soy estudiante de derecho, nos dicen mucho que detrás de cada ley hay una ideología, hay una filosofía, hay un interés. Y yo, digamos que, bueno, uno dice, entiendo, pero siempre dije como, bueno, si lo planteo de esta forma en el arte, siempre como que nos han enseñado, no, el arte es algo bonito y ya, o sea, lo ves allá, está el dibujo lindo, la pintura y ya. Digamos que normalmente, para mí, mi forma de
como lo que sentía se veía mucho a través de la música, pero como tal las artes visuales, no tanto. Entonces, cuando empecé a entender que muchos de los artistas empezaban a crear, era desde su espacio más oscuro, era tomar esa oscuridad y convertirla en algo nuevo, algo que transmitiera, o sea, como resignificar lo que sentían para darle, como sacarlo como al exterior, darle una forma tangible, algo que otros pudieran ver y decir, bueno, no sé qué esa persona estaba sintiendo en ese momento, pero de alguna forma me siento identificado con esto. Entonces, quizás para mí ha sido como esa herramienta principalmente, como entender que a través del arte expresamos lo que sentimos, tanto lo bueno como lo malo. Y es clave sobre todo poder entender que ya lo malo se puede volver un espacio de creación, como decían, del vacío y el caos es que surgen las nuevas creaciones y las nuevas ideas. Y básicamente es como esa filosofía la que me acompaña ahora y mucho más a partir de los talleres de artesano, ¿no? Como que se arraiga todo mucho más. Y ya ese es como la principal como aspecto que le puedo reconocer a esos talleres en cuanto a cómo me ha contribuido en mi gestión emocional. Claro. Sí, esto del concepto del bienestar emocional a través del arte es un poco, digamos, es decir, hay muchas emociones que pueden ser explosivas o a veces entendemos, o hay muchos que entienden que las emociones son algo automático, ¿no? Entonces, sí, yo sé que son las emociones. Cuando te pasa algo, lo expresas a través de una emoción, pero digamos, resulta que no es automático en realidad, ¿no? Viene atrapado a un montón de cosas y a veces no nos damos cuenta nosotros em, cómo las expresamos, sino hasta el momento en que se da esa emoción, ¿sí? Entonces ahí es cuando empieza a haber un desequilibrio, porque lo tomamos como si fuera algo automático y natural. No, pero bueno, pero si me molestó, lo natural es que golpee algo o alguien. Y no, existe una gestión de esa emoción, ¿no? Y a través del arte, o sea, a través de este proceso estético, es que nos damos cuenta que qué parte quizás tenemos que trabajar y cómo la podemos trabajar, ¿no? Cuando nosotros expresamos algo a través de un dibujo, o a través de una pintura, o a través de una escritura, o a través de un ejercicio audiovisual, es un ejercicio que nos lleva tiempo. Y al llevarnos tiempo, procesamos más, encarnamos más esa emoción o ese... o esa cosa de autoconocimiento, ¿no? Ese concepto que estamos trabajando en ese momento. Un recuerdo, por ejemplo, ¿no? Si nosotros evocamos a un recuerdo, quizás vos lo comentás verbalmente, pero digamos, al dibujarlo salen cosas que quizás estaban ocultas, ¿no? Y al final estás expresando algo que está inconsciente en ese mismo recuerdo, o en esa misma emoción que vos creés que la expresás de cierta manera. Cuando dibujás te das cuenta que no, que hay más que eso, ¿no? Entonces, un poco esto del bienestar emocional es comprender un poco más a fondo qué es esto de las emociones a través de herramientas artísticas, ¿no? Y bueno, y por último, preguntarles qué fue lo que más les gustó de la experiencia de artesano que se llevan. Ya, lo que quieran, cualquiera. El taller de Lautaro, o el taller de Lautaro, puede ser. Es que, es como decía Jen hace un momentico, es que es muy difícil tener un favorito. Porque es que pueden... Ah, mentira, no es por favorito. No, me refiero al taller, no al tallerista. No, porque yo adoraba, como por ejemplo, cuando estaban todos ustedes, ¿no? al tiempo, cuando estaba profe de audiovisual, estabas vos, estaba Jero, Diana, que en reducidas ocasiones los pude ver a todos ahí, el equipo en simultáneo. Pero bueno, o sea, yo me quedo con momentos, más que con un taller en particular, me quedo con momentos. A mí, voy a empezar no desde el que más me gusta, el que menos, sino el que más recuerdo más rápido y para atrás. Los sellos con dibujos que hicimos con Diana, esa vaina me pareció de una estética preciosa,
preciosa y querido repetirlo 1000 y una vez, el hacer los sellos grabados con plastilina y después ponerlos en la carta. Eso me pareció divino, 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 divino. Este que hicimos, bueno, más recientemente, cuando las últimas veces que pude estar yo de animar un personaje que nosotros hicimos para nosotros mismos, de cómo nos proyectamos y poderlo ver en animación. Ese de Carlos, sí. Ujú. Más que un momento del taller, es algo que estaba implícito en todos los talleres, era también poder ver cómo las demás personas que asistían proyectaban respuestas emocionales o escritas o estéticas tan diversas a partir de la pregunta del taller. Todas las respuestas siempre fueron diferentes, fueron muy, muy, muy diversas. Inclusive las de Lady, yo era fascinado viendo los trabajos de Lady, que era la persona de seguridad que se podía permitir esa libertad de podernos acompañar ahí y participar también, que es algo que es muy poco usual. Usualmente los talleres de arte por ejemplo, en otros espacios, para Luis Ángel Arango y demás, solamente pues involucran a la gente que está inscrita y pues uno no es consciente que hay más personas, hay más autores que están haciendo parte del espacio y que también tienen un montón de cosas que decir con respecto a lo que están escuchando y sintiendo ahí en el ejercicio. Que si quisiera coger una sola gran idea sería eso, o sea, pues no solamente la posibilidad digamos, de mi persona poder encontrar unas formas alternativas de expresar las emociones, sino también ver que hay otro mar de personas que también están en una lucha muy similar y que una sola pregunta puede encontrar formas infinitas de respuestas. Eso me parece una berraquera de ese espacio. Yo también quería resaltar del espacio a las personas que acompañaban ese espacio. O sea, digamos que uno podía llegar sí, con un ejercicio de, uy, voy a pensar aquí mucho y no sé, y sacar tremenda respuesta, pero, o también me podía llegar algo como muy confundido y es como, pues yo saqué esto, este fue mi resultado, pero entonces conforme a ese resultado y conforme al resultado de todos que participaban, se armaba un diálogo, ¿no? Es como, a mí me pareció que este pedacito de tu dibujo, por ejemplo, puede tener una relación con lo que dices acá. Entonces era como que las personas que componían el espacio también, o sea, todos como que aportaban a la visión del otro. Entonces era como algo muy co-construido y eso me pareció bonito también porque, o sea, por la diversidad, ¿no? Entonces sí, yo también agradecía mucho cuando estaban todos y daban todos desde sus visiones y también como cada uno desde sus preferencias y sus estéticas proponían una herramienta diferente, ¿no? Entonces Carlos era más desde lo audiovisual, Lau es desde lo... Lau y Diana desde lo plástico, digamos. Sí, desde lo plástico, desde lo tangible. Y Jero, pues desde la escritura. Escritura creativa. Uh-huh. Entonces, como que todos aportaban desde una herramienta y que cada uno, pues, podía dar de sí. Bueno, creo que me alineo tanto con lo que dice Yeltsin como Camila. Las personas y la experiencia de compartir con el otro es definitivamente lo más enriquecedor de toda la experiencia con un artesano. Creo que no podría decir muchas cosas nuevas aparte de las que ellos ya han mencionado, salvo que quizás algo que más me llevó acá es el verme reflejada en el otro. Digamos que mi tendencia natural, y creo que es la tendencia como de casi todo ser humano, es que cuando estamos pasando un momento difícil, tendemos a creer que solamente somos nosotros y nuestra cabecita y nadie más está pasando por lo mismo, pero llegar a estos espacios y preciso, como a partir de lo que uno creaba, creer como no, pues ya salió esto y ya, pero luego como de la construcción de ese diálogo que se iba dando en la medida en la que socializábamos, verse reflejado en el otro
y uno sentirse identificado, pero también escuchar de alguna manera como respuestas a preguntas que internamente uno se había hecho de boca de otra persona, eso para mí es algo mágico. Y definitivamente me construye todavía mucho como persona, ya no solamente para estos espacios, sino entender que cuando se está en momentos así, digamos que siempre dicen como, cuando estés triste, no te quedes solo, yo estoy para ti, digamos que suenan como a palabras vacías en su momento, pero cuando se construían estos diálogos ahora, yo pude entender por qué es tan importante abrirse a otras personas y compartir los sentires, porque de todas formas la sabiduría se construye entre todos y es básicamente eso es lo que pude ver materializado pues en cada taller en el que pude participar. Vean que es muy poco usual ver que los talleristas también hagan parte, digamos, de expresar. Y eso es una cosa que sí tienen ustedes, eso es rarísimo. Usualmente siempre es como, yo soy que armo el taller y yo solamente escucho a los demás. No, momentos top, la vez que Lautaro nos contó, pues, el asunto de las mudanzas, los objetos, ¿no? Hablamos un buen rato sobre los objetos, la vez que Jero habló de una situación desafortunada con un personaje. De Diana sí creo que no llegué a escuchar así como algo muy desde ella, creo que no. Ella es psicóloga, entonces tiene una naturaleza bastante reservada. Bueno. Pero sí ha comentado cositas. No, lo que no expresaba con el lenguaje lo expresaba con la pinta, porque qué mujer para vestirse tan bacano, hija. Los aretes. Sí, siempre trae unos accesorios divinos. Y ya, eso era todo, perdón. Sí, es que es importante también esto de acompañarlos en esto, ¿no? Porque nosotros somos personas también, no somos ni yogis así poderosos que levitan ni nada, ¿no? O sea, también tenemos nuestro desequilibrio quizás o cosas que estamos trabajando y me parece, digamos, súper acogedor que nosotros que damos los talleres también nos involucremos en el ejercicio, ¿no? Y que vean que nosotros también tenemos cosas que contar y compartirles. Además porque es una forma de conectarse también, y eso es lo que quería decir ahora. Cuando uno habla de las emociones, es algo profundo, ¿no? Es algo que tiene que ver, que es muy personal y tiene que ver con, digamos, con nuestra profundidad, ¿no? Personal. Y hay algo que es real, y es que una vez que hablamos de esto, nos conectamos, y nos conectamos para siempre. O sea, hay una conexión cuántica que se da al momento de tener una conversación profunda con otro. Y esa conexión va a quedar para siempre. Estamos conectados, chicos. Así que por eso también me gusta hablar de mí, no porque sea yo, sino porque me gusta conectarme también, generar un hilo de conexión con todos. Y algo que pienso también es que todo aquel que se me cruza en mi camino es un maestro. Entonces yo también agradecerles a ustedes por esta maestría, digamos, ¿no? Por esta enseñanza que recibo yo de ustedes. Gracias, chicos. No, gracias a ustedes.